Buenas tardes a todos. Bueno, en este video ya vamos a iniciar con el tema 5 del programa del curso, que es campo magnético, y vamos a empezar con el tema fuentes de campo magnético. El descubrimiento de los fenómenos magnéticos fue realizado alrededor del año 600 a.C. por Tales de Mileto, uno de los 7 sabios de la antigua Grecia, quien observó que ciertos minerales llamados magnetitas, que ahora sabemos que son óxidos de hierro, que se encuentran en la región de Magnesia, en Asia Menor, tenían la propiedad de traer pedacitos de hierro. Hay dos teorías sobre el origen etimológico de la palabra magnetismo. Una es precisamente debido a Magnesia, es la ciudad griega donde abundaba la magnetita, y el otro es el nombre de Magnus, el nombre de un pastor, una leyenda que escribió un militar y escritor griego llamado Plinio el Viejo alrededor del siglo I, que decía en su leyenda que Magnus fue el descubridor del magnetismo, pues caminando con un bastón, eh, con su ganado en el monte, terminó con una piedra de magnetita en la punta de su bastón, terminado en punta metálica. Bueno, ahí se denominó imán o imanes a los minerales naturales o cualquier objeto construido con un material que presenta fenómeno de magnetismo. Luego ya en el siglo IX, la historia dice que en China se inventó la brújula, una aguja imantada flotada en una vasija llena de agua, que se orientaba, siempre señalaba al polo norte geográfico. Este dispositivo o aparato magnético, muy sencillo, muy simple, fue mejorado para reducir su tamaño y facilitar su uso. Se cambió la vasija de agua por un eje rotatorio o pivote y se añadió una rosa de los vientos que da las posiciones geográficas. Y bueno, se utilizó mucho para la navegación marítima, para determinar las direcciones de los barcos cuando estaban en mar abierto. Bueno, el primero que realizó estudios detallados ya de los fenómenos magnéticos fue William Hilbert. Fue contemporáneo de Galileo Galilei. En esas épocas estaba desarrollando el método científico, entonces William Hilbert lo aplicó para estudiar los fenómenos magnéticos, sobre todo explicar la orientación de la brújula. ¿Sí? Entonces, para eso construyó esferas de magnetita y descubrió que pequeñas brújulas se orientaban de manera similar a la orientación de la brújula de navegación en distintos puntos de la Tierra, y de ahí concluyó que la Tierra se podía considerar como un imán gigantesco. Esas investigaciones y otras que voy a mencionar las publicó en un libro que se llama The Magnet, publicado en 1600, y bueno, se le conoce a él o se le considera el padre del geomagnetismo. Definió el polo norte magnético de la Tierra, o designó que el polo norte magnético de la Tierra estaba en el polo sur geográfico, como no se alcanza a ver aquí, y el polo sur magnético en el polo norte geográfico. ¿Sí? Las líneas de campo magnético de la Tierra, entonces, salen del polo norte, como se llama, magnético, y entran al polo sur magnético. Entonces salen por el polo sur geográfico, que es el polo norte magnético, como se muestra en esta figura, y entran por el polo norte geográfico, que es el polo sur magnético. Como vamos a ver más adelante, este campo magnético, la configuración de este campo magnético, es similar a la de un dipolo magnético, por ejemplo, una esfera con corrientes eléctricas produce en cierta dirección, produce un campo magnético similar, tipo dipolo magnético. Y bueno, entonces la orientación de la brújula encontró que era tangente, es tangente en la misma dirección que las líneas de campo magnético de la Tierra en cualquier posición geográfica. Es decir, el polo, si la línea de campo magnético aquí va en esta dirección, la brújula se orienta
de tal manera que su polo norte va en la dirección de la línea de campo magnético. ¿Sí? En su libro The Magnet, William Hilbert también reportó los estudios experimentales que realizó sobre las características e interacciones entre imanes en reposo de distinta forma y observó que estos siempre tenían, independientemente de su forma, dos polos magnéticos que denominó norte y sur. Nos muestra aquí las líneas de campo magnético salen del polo norte, ¿sí? Y entran al polo sur. También determinó que polos iguales se repelían y polos diferentes se atraían, como se muestra en esta figura. De hecho, aquí podemos mencionar que la idea de campo magnético fue aceptada más fácilmente que la idea de campo eléctrico porque, como se puede percibir cuando juega uno con dos o hace unos experimentos, ¿verdad?, con imanes, se puede percibir que entre los imanes, por ejemplo, cuando acercamos dos polos iguales, hay algo en el espacio que se opone a que se unan. Lo mismo si acercamos, ponemos frente a frente un polo norte, un polo sur. Se siente que en el espacio hay algo que jala a los imanes, que hace que se los lleva a unirse. Observó también que la máxima atracción o repulsión ejercida entre imanes se realizaba cuando se acercaban esos polos entre sí. Y bueno, de una vez aquí podemos mencionar también que la dirección del campo magnético, al igual que en el caso del campo eléctrico, es tangente a las líneas de campo magnético en cada punto del espacio y la magnitud es proporcional a la densidad de líneas. Como se muestra aquí, la densidad de líneas, el número de líneas por unidad de área, es mayor cerca de los polos y disminuye cuando nos alejamos de los polos. ¿Qué más? Bueno, estos estudios los hizo entre imanes en reposo, por lo tanto, aquí lo que se está considerando son campos magnetostáticos, ¿verdad?, que no dependen del tiempo, estamos en la parte de magnetostática. También observó que no se pueden obtener un polo norte y un polo sur separados, esto también es muy importante. Lo que vio es que al partir imanes, por ejemplo, en pedacitos cada vez más pequeños, siempre obtenía imanes con un polo norte y un polo sur, es decir, en pares, ¿sí? No podía separar un polo norte de un polo sur. Esto se considera entonces como el hecho de que no se puede tener un monopolo magnético. Siempre los imanes son dipolos, ¿verdad?, dipolos magnéticos. La mínima fuente de campo magnético es un dipolo, no un monopolo, como en el caso eléctrico, que ahí sí podemos aislar una carga. Hay campos eléctricos, digamos, monopolares, ¿verdad?, que serían de carga positiva o carga negativa, en el caso magnético no. También en su libro apareció esta figura, muy ilustrativa, y fue muy impresionante, un momento, que muestra el fenómeno de inducción magnética en el hierro. Descubrió que el hierro puro es un material que no es un imán, ¿verdad?, no se comporta como un imán, pero que al acercarlo a un imán, como en este caso, a una esfera magnetizada, a una esfera magnética, al polo sur, por ejemplo, al acercarlo dos barritas colgadas de un hilo, había una magnetización temporal, ¿sí? Concluyó que había una magnetización temporal porque al acercarlo se alejaban las barritas, porque la explicación que dio es que porque se induce un polo norte en las dos barritas cercanas al polo sur magnético de la esfera y por lo tanto había una repulsión. En el otro extremo se pone un polo sur, ¿va?, que al ser polos del mismo tipo había una repulsión, ¿va?, también. Este es un tipo de magnetoscopio, ¿va?,
similar al electroscopio para el caso eléctrico, que también inventó William Hilbert, y que muestra entonces el fenómeno de inducción magnética temporal. ¿Por qué temporal? Porque al alejar estas barritas de la esfera, lo que observaba es que ya no había una fuerza de repulsión. Bueno, por muchos años se pensó que los fenómenos eléctricos no tenían nada que ver con los fenómenos magnéticos, hasta que en 1820 Hans Christian Ørsted, un científico danés, descubrió que las corrientes eléctricas estacionarias podían producir campos magnéticos estáticos, ¿sí? Desde 1813, Ørsted se interesó en estudiar y comparar las fuerzas eléctricas y magnéticas. Él siempre pensó que debía haber alguna relación y trató de demostrarlas. Entonces, el 21 de julio de 1820 publicó un artículo en latín en donde con un experimento demostraba precisamente la relación entre electricidad y magnetismo. Entonces, el experimento que realizó fue revolucionario, que demostró que un hilo conductor por el que pasaba una corriente eléctrica, al conectarlo a una batería, podía mover a distancia la aguja emanada de una brújula. Como se muestra aquí en esta figura, lo que encontró es que la brújula se orientaba en una dirección perpendicular a la corriente del alambre, de lo cual concluyó que la corriente eléctrica producía un campo magnético, las cargas en movimiento de la corriente eléctrica producían un campo magnético, ¿sí?, perpendicular a la corriente eléctrica. En 1820, Charles Gaspard de la Rive reprodujo el experimento en Ginebra, Suiza, ante varios científicos. Fíjense, al siguiente mes hizo la demostración de la reproducción de este experimento, a la cual asistió François Arago, y el 11 de septiembre reprodujo otra vez el experimento ante la Academia Francesa de Ciencias, ¿sí? Los tres se encontraron el mismo resultado, que la brújula se orientaba en la dirección perpendicular a la corriente con el polo norte, siempre en una misma dirección. Y bueno, a esa demostración asistió André-Marie Ampère, y a partir de entonces se dedicó por completo al estudio experimental y el desarrollo de la teoría de los fenómenos electromagnéticos. Debo mencionar que Ampère tiene unas muy buenas bases matemáticas, a pesar de que fue autodidacta, recibió instrucción de su padre, y bueno, se dedicó a cuantificar ya todo y estudiar de manera detallada y desarrollar la teoría matemáticamente de los fenómenos electromagnéticos. Entonces, la concepción y situación de los fenómenos eléctricos y magnéticos en la comunidad científica cambió a partir del experimento de Ørsted en 1820. O sea, antes de 1820 se consideraba que los fenómenos eléctricos y magnéticos eran independientes. Los fenómenos electrostáticos eran producidos por fluidos eléctricos o cargas eléctricas que eran de dos tipos. Ya se habían cuantificado las fuerzas entre cargas eléctricas a través de la ley de Coulomb. Sabía que la fuerza era proporcional al inverso del cuadrado de la distancia y al producto de las cargas. Ya estaban estudiando las corrientes eléctricas estacionarias producidas por pilas voltaicas. Las fuerzas electromotrices, estaba desarrollando la ley de Ohm. Y bueno, con los estudios de William Hilbert, sabía entonces que los fenómenos magnéticos eran producidos por dos tipos de fluidos magnéticos, porque había dos polos, polo norte y polo sur, y que los campos magnéticos eran producidos por imanes permanentes. Estaban estudiando las fuerzas. Se preguntaba a la gente si las fuerzas iban a ser también inversamente proporcionales a la distancia al cuadrado. Ya sabía que entre más próximos los imanes, la fuerza era mayor, pero se estaba estudiando si también iba a haber una dependencia inversa del cuadrado de la distancia.
Pero a partir de 1820 entonces se encontró que eran fenómenos relacionados, ¿verdad? Entonces que había dos tipos de fuentes macroscópicas de campo magnético. Los imanes permanentes, objetos construidos con magnetita o minerales, ¿verdad? Compuestos de magnetita o materiales similares, materiales magnéticos. Y también las corrientes eléctricas en alambres, se veía que eran fuentes de campo magnético, ¿no? Luego, Ampère entonces como se interesó en desarrollar la teoría de los fenómenos electromagnéticos, bajo la hipótesis principal de que el magnetismo tiene origen eléctrico, eh, propuso que las corrientes eléctricas microscópicas en los imanes eran la fuente de campo magnético. Lo que planteó es que en el interior de los imanes permanentes convivían cargas eléctricas en movimiento que constituían corrientes eléctricas microscópicas o moleculares que daban lugar a un efecto global macroscópico, es decir, un campo magnético. ¿Sí? Bueno, en 1822 Ampère publicó un libro llamado Recopilación de acciones electrodinámicas, en donde inicia el desarrollo de la teoría del electromagnetismo, de los fenómenos electromagnéticos ya en conjunto, que denominó electrodinámica. Y esta teoría se basó en una idea sintetizadora y revolucionaria de que las cargas eléctricas serán el origen de los dos tipos de fenómenos, tanto los eléctricos como los magnéticos. Y hace la distinción entre electrostática y electrodinámica por primera vez. Dice que la electrostática es la ciencia que estudia los fenómenos producidos por cargas eléctricas en reposo, que estas cargas eléctricas en reposo son fuente de campo eléctrico, y por otro lado dice que la electrodinámica es la ciencia que estudia los fenómenos producidos por cargas eléctricas en movimiento, que generan ya sea corrientes eléctricas microscópicas o macroscópicas, que considera que son la fuente de campo magnético. Bueno, pues aquí voy a dejar este video. Muchas gracias. Hasta luego.